Iglesia de Dios Pentecostal MI, Arca de Refugio número 2 y su pastora Dionisia Saravia presenta la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. Ezequiel 36:26. Nuestra amada pastora nos lleva en oración. Aleluya. Todos hermanos, gloria al Señor. Padre bueno, Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, delante de ti estamos. Tu palabra va a ser predicada, pasa el carbón encendido por los labios de tu siervo y úsalo como solamente tú lo sabes hacer. Toda oposición del enemigo sea tal y reprendida y enviada al infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ángeles, Señor, entran a este lugar, adentro y afuera, a proteger, Dios mío, y a bendecir a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos porque estás a nuestro lado. Gracias por tu palabra, Señor, que va a ser predicada en el nombre de Jesús. Úsalo, Señor. Amén, para gloria tuya. Gloria al Señor. Bien, mis amados, siéntese. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hablaremos de lo que la Biblia ya nos ha hablado anteriormente. Nomás lo actualizaremos en palabras de nosotros. Aleluya. Estaremos predicando bajo el tema las dos naturalezas. Gloria al Señor. Desde el principio, mis hermanos, que el hombre dio un paso atrás o al lado de Dios. Sabemos que siempre ha habido hombres y mujeres de Dios que han dado testimonio de la santidad de Dios y la rectitud de Dios en este mundo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Acuerde que si lo alaba, se goza. Gloria al Señor. La Biblia menciona que el Señor prometió que nos iba a dar un corazón nuevo. Y Jesucristo, aparte de Ezequiel, le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, de que era necesario que naciéramos de nuevo. Amén. Y aparte de eso, en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 44, Jesucristo mismo nos dice y nos prueba de que Él nos ha dado un nuevo corazón cuando dice que cuando el espíritu mundo sale del hombre natural, quiero que quede claro porque después vamos a desarrollar el tema, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, escuche bien esto, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y ordenada. Ahí el Señor nos aclara de que Él le dio algo nuevo, algo vacío, para que usted y yo nos encarguemos de ponerle algo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Gloria al Señor. No me duerma porque me asusto. El Señor nos da un contenedor vacío. Él nos sacó la inmundicia de nuestras vidas y nos dio algo vacío para que nosotros podamos tener la naturaleza de Dios y llenarnos de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Por eso que el Señor decía en Marcos capítulo 2 del versículo 21 al 22, nadie pone, póngale atención, remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y el Señor sabe lo que dice. Porque antes de que el Señor lo pueda llenar con su Espíritu Santo, es necesario que este grano, cuando cae a piso, muera. Aleluya. Para que este grano traiga frutos. Aleluya. Vamos a estar hablando, acuérdense, de las dos naturalezas. Estamos dando ahorita mismo cómo el Señor nos prueba por su palabra que nosotros recibimos un corazón nuevo, vacío, para que nosotros, con nuestro comportamiento y nuestro esfuerzo,
lo llenemos de la actitud o la naturaleza de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Y a través de la Biblia, creo que les queda comprobado de que el Dios ya nos dio un corazón nuevo, ¿no? Gloria al Señor. Dios nos dio un corazón nuevo y a través de la Biblia podemos ver grandes hombres de Dios que desfilan en el capítulo 11 de Hebreos, que la Biblia los nombra como los grandes héroes de la fe. Aleluya. En ellos encontramos a Abel y a Caín. Ahí la Biblia nos muestra un hombre que tuvo la misma oportunidad que el otro, que Caín tuvo la misma oportunidad que Abel, pero Caín era el hombre natural y Abel era el hombre espiritual. Caín pensaba en las cosas de este mundo. Caín nunca se arrepintió. Caín caminaba con Abel, pero pensaban diferente. Abel pensaba en cómo agradar a Dios. Abel tenía el corazón de Dios. Abel se gozaba adorando a Dios, honrando a Dios con su comportamiento, con su vida, orando, quizás hasta ayunando. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Pero Caín no pensaba igual. Porque le pongo este ejemplo. Gloria al Señor. La naturaleza de un perro, la Biblia dice que es que vomita y luego se come su propio vómito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que los que nos están viendo y nos escuchan crean que es verdad y no es un invento mío. La Biblia dice que el perro vomita y se come su propio vómito. Y para usted o para cualquier otra persona, aunque no sea cristiano, eso es asqueroso. Gloria al Señor. Pero para el perro es su naturaleza y se deleita haciendo lo que hace. Gloria al Señor. Y ¿qué es lo que queremos llegar, mis hermanos? Es esto simple. David decía: deleítate a sí mismo en Jehová. El perro se deleita comiéndose su vómito. Nosotros los humanos es asqueroso. Nosotros los cristianos nos deleitamos haciendo ¿qué? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué se deleita haciendo el pueblo de Dios? Alabando al Señor. Sirviendo al Señor. Gloria al Señor. Pero eso es cuando ya tenemos la naturaleza de Dios. Pero cuando nosotros todavía tenemos la naturaleza que nos fue dada al nacer del vientre de nuestra madre, a nosotros se nos hace pesado servir a Dios. A nosotros se nos hace desagradable venir a la iglesia. Porque el hombre natural, lo registra Corintio, no entiende las cosas del Espíritu. Pero para nosotros es deleitoso venir y decir gloria a Dios. Pero para el hombre natural es locura. Gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron a gozarse aquí? ¿Cuántos vinieron a gozarse aquí? Aleluya. Aunque a veces pareciera que el pueblo no viene a gozarse. A veces parece que el pueblo viene, pero viene enojado. Viene atribulado. Y no quiere gozarse. Sin embargo, David decía que yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Aleluya. ¿Será que David era natural o era espiritual? Porque el hombre espiritual busca lo que está arriba, porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Gloria al Señor. Y cuando nosotros, hermanos, andamos en la naturaleza del hombre perdido, del hombre natural, hacemos cosas que desagradan a Dios. Hasta hace poco yo pude entender que cuando alguien, estando dentro de la iglesia, hace cosas que ofenden a Dios, todavía esa persona anda en la naturaleza del hombre pecador, porque no llenó el corazón de Dios
cuando Dios se lo dio vacío para que lo llenara de Dios, para que buscara su presencia, para que buscara la dirección de Dios y buscara, aleluya, agradar al Señor en su vida. Gloria al Señor. Porque yo siempre me preguntaba cómo es posible. Pero es posible. Porque el hombre de Dios no se deleita haciendo lo que hace el hombre pecador. Porque porque el humano, vamos a poner para que no se escuche feo, no va a ir a comer lo que el perro vomitó, porque le es desagradable y asqueroso. Para el hombre de Dios, hacer lo que hace un pecador, ya estando en el hombre espiritual, debería ser asqueroso. Asqueroso, porque el pecado para Dios apesta. Para el Hijo de Dios el pecado también debería de apestar y darle asco, porque el pecado apesta. Porque cuando usted se derrite en la presencia de Dios, usted tiene el olfato también de Dios, y usted puede darse cuenta cuando aquella persona anda en pecado y apesta. Gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Es que Dios es bueno, hermanos. Y estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de invención mía. Cuando nosotros, no sé cuántos de aquí han estado cerca de un muerto, un cadáver. Cuando la naturaleza del hombre muere, un cuerpo muerto, usted lo puede bofetear. Y el cuerpo no hace nada. El cuerpo no se para a quererle dar de regreso a usted, porque está muerto. Por eso que Jesucristo decía que si alguien nos pegara en una mejilla, que le pusiéramos la otra, porque estamos muertos. ¿Y cómo vamos a responder a alguien que le pega a un muerto? Aleluya. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Por eso que el hombre de Dios no debe pelear. El hombre de Dios no puede ponerse a decir, si tú me das, yo me desquito. Porque el hombre de Dios está muerto. Muerto a su ego. ¿Y qué es lo que nos hace pelear a nosotros? El ego. Porque este quiere ser más vivo que yo. Porque aquella se quiere ser más vivo que yo. Y yo no me dejo de nadie. Pero el hombre de Dios está muerto. Y cuando usted le pega a un cadáver, el cadáver no hace nada. Porque está muerto. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? Que le pusiéramos la otra mejilla. Pero eso es lo hermoso de esto. Llegar al entendimiento de esto. El mensaje anterior hablábamos de la gracia de Dios. Cómo por la gracia nosotros somos salvos. Pero vea, en medio de la gracia, Dios dejó obras para los santos. Y en esas obras nosotros debemos de deleitarnos. Porque nosotros no somos mundanos para deleitarnos con la música del mundano. Nosotros no somos mundanos para deleitarnos con la cerveza del mundano. No somos mundanos para deleitarnos con la mujer de nuestro prójimo. No somos mundanos, somos de Cristo, aleluya. Y el hombre de Dios debe deleitarse en los mandamientos de Dios, honrando a su Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lo que pasa es que a veces nos deleitamos todavía en las cosas del mundo. Y ahí tenemos que venir, Señor, ¿y qué pasa? Que yo no crezco. Señor, ¿qué pasa? Que no prospera lo que me has dado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Claro. Está llenando el corazón nuevo que Dios le dio de cosas del mundo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Y para poder darnos Dios de su Espíritu, primero debe de cambiarnos el corazón. Aleluya. Algunos, muchos, pretenden servir a Dios con el corazón no cambiado. Y es posible.
Porque hay gente que tiene un orgullo y cuando dicen así, así, y tienen ese orgullo que se mantienen así. Ahora, eso no quiere decir que esa persona nació de nuevo, que se está llenando del poder de Dios, que se está llenando de los mandamientos de Dios, sino que tiene un ego y para que los demás digan, este fracasó o este sí tiene coraje, se mantienen ahí. Aleluya. Porque hay mucha gente que se mantiene dentro de la iglesia, pero usted ve que andan deleitándose con las cosas del mundo, con los placeres de la carne. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Pero eso no quiere decir que han llenado el corazón que el Señor les dio nuevo para honrar al Señor. Aleluya. Por eso que para nosotros, cuando faltamos a un culto, debería ser doloroso. Porque el deleite de nosotros es estar en la casa del Señor adorando a nuestro Dios, al que nos cambió, al que nos restauró, al que nos limpió. Aleluya. Y al que nos tiene en pie esperando su venida, esperando la promesa. Aleluya. De redención. Porque si estamos esperando la promesa del Espíritu Santo, pues todavía nos falta mucho que caminar. Gloria al Señor. Aleluya. Y después de Abel y Caín, el Señor nos muestra a Noé. Un hombre que en una generación fue el único que dio testimonio de que Dios existía. Poderoso Dios. Pero sin embargo se mantuvo firme. Amén. ¿Por qué? Porque para Noé, a él no le importaba lo que la demás gente hacía. A él le importaba deleitarse haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Es que, hermano, es hermoso. Cuando el hermano comenzó a cantar hoy, hermano, yo sentí como esos ríos de agua viva trepaban en mí. Aleluya. Y me va a decir que eso no es deleitoso, sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces venimos al culto y venimos indispuestos, traemos la mente ya torcida, que no va a estar bueno el culto y nos vamos igual o peor de como entramos. Pero deberíamos de decir, así como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque la casa de Dios es para eso, para deleitarnos en armonía. Porque David no dice ahí, ay, no, porque los hermanos van a estar haciendo aquello, ay, no, que los hermanos van a hacer aquello. No, David lo que quería es deleitarse en armonía con los hermanos. Quizás los demás no estaban en armonía con él, pero él estaba en armonía con ellos y con Dios mismo. Aleluya. Porque eso es lo que Dios busca. Que usted esté en armonía, que usted esté en conexión con Dios. Que si los demás no quieren, yo sí quiero. Que los hermanos no quieren, yo sí quiero. Que los demás no quieren, yo sí quiero, Señor. Porque para eso vino Dios, aleluya. Para deshacer las obras del diablo. ¿Y quién es el que estorba la alabanza al Señor? ¿Quién es que estorba que nosotros nos deleitemos en la presencia de Dios? Sino el mismo diablo y los demonios, aleluya. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Es hermoso servir al Señor, pero cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros entendemos que nosotros no somos nada de especial para que el Señor nos busque y nos ponga a adorarle, sino que es la misericordia de Él que nos tiene en pie, que es la misericordia de Él, aleluya, que aún nos permite abrir la boca y decir gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que su pueblo haga, que le adore. Hebreo dice que ofrezcamos fruto de labios. Pero a veces el ambiente está tan pesado que nadie puede. Y uno trata, pero cuando abre los ojotes y ve que todo el mundo se desanima uno. Pero el Señor quiere que nosotros ofrezcamos frutos de labios.
Y no que el Señor necesite alabanza, pues como decía el predicador los otros días, si fuera por nuestra alabanza el Señor estuviera raquítico. Aleluya. Porque la verdad que nos cuesta adorar al Señor de labios, ¿verdad? Porque muchos adoran al Señor y honran al Señor con su vida, con su testimonio, con la manera que viven. Gloria al Señor. Y todo eso bueno, hermano. Y acuérdense que el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia todos los días, porque que yo falte un día no quiere decir que eso esté correcto. No. La Biblia dice que no dejando de congregarnos como yo tengo de costumbre, no, como algunos tienen de costumbre. Porque el Hijo de Dios, el nacido del Espíritu Santo, debe de deleitarse estar en la casa de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pero no deleitarse con venir. Aleluya. Porque muchos vienen, pero no vienen a lo que el Señor quiere que vengan. Que vengan, aleluya, con el corazón dispuesto para adquirir del Señor, para adquirir. Primero dar y después adquirir. Primero dar y después adquirir. Y para adquirir hay que dar. Aleluya. Pero si venimos, aleluya, y solo nos sentamos y miramos y escuchamos, pero no damos, pues el Señor tampoco nos va a dar. Y aún es tan misericordioso el Señor que a veces con esa enfriadez que estamos en la casa de Dios, nos dice, y usted siente el poder de Dios. Porque el Señor es tan bueno con nosotros. El Señor es tan misericordioso con nosotros, que aunque nos ve así como medios torcidos, a punto de dormirnos en la banca sin decir un gloria a Dios, sin decir aleluya, Señor te amo, Señor te necesito, el Señor todavía viene y le hace despacito, ¿no? Un poquito le da y ya comienza el hermano a retorcerse ahí porque siente la presencia del Señor. Imagínense si viniéramos con ese corazón dispuesto todos los días, aleluya, adorar y bendecir y adquirir de la presencia de Dios con ese deseo, aleluya, de tomar esa agua pura del Señor. Gloria al Señor, porque mire, ¿qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Que el que tomara de esa agua no volvería a tener sed jamás. Pero digo, el que la tomara. Hay gente que solo se la pone en la boca y no se la toma. Por eso que usted ve que siempre están secos. Por eso nunca tienen un gloria a Dios. Por eso nunca se desgalillan. Por eso nunca aprietan su garganta para gritar duro. Porque les da pena. Pero este lugar, hermano, Dios lo escogió para que usted se desgalille. Para que usted se desgalille, pero dándole gloria a Dios. Aquí no le dé pena, aquí es para adorar el nombre bendito de nuestro Señor, aleluya. Y al único que no le gusta que usted y yo hagamos ruido, se llama el diablo, y que el Señor lo reprenda. Pero nosotros deberíamos todos aquí, aleluya, estar contentos, estar alegres, porque el hermano está alegre. Porque el hermano se desgalilla, porque el hermano viene con ganas de adorar el nombre bendito del Señor, aleluya. Oiga, y cuando uno se deleita en la casa de Dios, no viene ni siquiera tarde al culto, viene tempranito porque dice, yo me voy a gozar con mi papá, yo me voy a gozar con mi Señor, aleluya. Aleluya. Es que el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere dar, aleluya, esas ricas bendiciones que tiene. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Aleluya. Y oiga lo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Y cuáles son los deseos de un cristiano? ¿Cuáles son los deseos de un cristiano espiritual? ¿Cuáles son los deseos? Si no es adorar a su Dios, adorar a su amor, abrazarse con el Señor, perderse en los brazos del Señor. Porque un cristiano que esté deseando ir a ver la última movie que salió. Santo Dios. Ayúdame, Señor. Debe de gritar, debe
desesperadamente pedir auxilio al Señor, porque está llenando su corazón del mundo. Porque los deseos del corazón de un cristiano es perderse en el Señor. Amén. Aleluya. Por eso es que, mire que toda esta gente, hermanos, el versículo que les decía, Hebreos 11:33, que fueron capaces de cerrar bocas de leones. Porque para ellos honrar a Dios, aún en medio de su propia vida, o sea, ceder o donar su vida al Señor por no ofender al Señor. Aleluya. Para ellos era un placer, para ellos era un deleite. Entrar a un horno de fuego ardiendo era como que sin nada. ¿Por qué? Porque prefiero la muerte y deleitarme con el Señor. Prefiero la muerte y no pecar, pero sí me deleito en la presencia de mi Dios. Por eso que esos hombres no tenían miedo. ¿Y quién va a tener miedo tan conectado con la presencia de Dios? Si usted ve que esos siervos, el Señor les mostraba el paraíso, les mostraba cosas grandes donde el hombre descansaría por el resto de su vida si ellos agradaban a Dios. Y hermano, si yo lo que he tenido es una probadita y cada vez que me estoy queriendo cansar, se me viene a la mente cuando tuve aquel éxtasis donde yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me quedé? Y no crea que así le preguntaba. Era hasta así como lloran los niños cuando usted los castiga, que lloran hasta con sentimiento. Porque, hermano, el sentimiento de quedarse, no crea que va a ser bonito. Aleluya. Y aquella probadita que el Señor me dio de lo que nos espera, de cómo el Señor nos va a quitar toda esa carga que sentimos en esta vida, donde nosotros no tendremos que orar por nadie más, donde nosotros no tenemos preocupación que mi marido no le sirve al Señor, que mi mujer no le sirve al Señor, que mi hijo no le sirve al Señor. Hermano, si eso va, usted va a ser una plumita. Aleluya. Es que las promesas del Señor, hermano, si nosotros las analizamos, son tan hermosas. Y por eso el Señor nos dejó la Biblia, para que nosotros nos comportemos como santos. Aleluya. Como santos. Amén. Por eso mire que le voy a decir esto. Yo ya le he dicho que yo no soy liberal, pero no creo que andar vistiendo a la gente a la fuerza haga algún efecto en los hermanos. Le digo por qué. Porque usted puede disfrazar una gallina Aleluya. de gato. Aleluya. Usted puede disfrazar una gallina de gato. Pero si usted no le cambió la naturaleza a esa gallina, la gallina siempre seguirá poniendo huevos. Aún con el traje de gato. ¿Sí me entiende? Por eso, hermanos, que nosotros debemos dedicarnos a predicar la maravillosa misericordia del Señor. Y claro, hay que corregir y decirle, no, el Señor dejó mandamientos, dejó estatutos para que nosotros nos deleitemos. Porque si alguien está vestido de gato, siendo gallina, Aleluya. de nada le va a servir. Amén. Porque el plan de Dios es que todos nosotros seamos ¿qué? Salvos. El plan de Dios no es tenerlos a nosotros aquí reunidos con el propósito de que nosotros veamos la iglesia subir y también le miremos la cara al anticristo. Aleluya. No. Todo lo contrario. El Señor nos reúne aquí para que nosotros aprendamos lo que debemos de dejar, lo que debemos de aprender, lo que debemos de poner al lado y agarrar las cosas buenas. Poner lo que no le agrada al Señor al lado y subir lo que le agrada al Señor. Gloria a Dios. Ese es el propósito. Alguien me dijo, ustedes los evangélicos lo único que hacen es dividir a las familias. Yo le digo, ¿cómo así? Ejemplo, me dice. Cierta persona, para no decir nombre, ¿verdad? Se la pasa todo el tiempo en la iglesia, que va a las reuniones que nosotros hacemos
Y nosotros no tomamos, me dice, sino que solo nos contamos chistes ahí. Y cuando llega, deja el regalo y me tengo que ir porque a las 4 o a las 5 es el culto. Y le digo, ajá, pero eso no es dividir. Sí, pero antes el hombre venía y se quedaba toda la noche con nosotros. Es que Dios le cambió la naturaleza, le digo. Él ya no se deleita con los chistes sucios que ustedes hacen. Él ya no se deleita viéndolos tomar a ustedes. Él ya no se deleita viéndole las nalgas a las hermanas. ¿Ah? Él se deleita adorando a su Dios, aleluya. Gloria al Señor. Es que el ser humano no puede entender por qué a nosotros nos gusta venir a la iglesia. Pero es que es un deleite. Aleluya. Es un deleite para nosotros. Poderoso Dios. Servirle al Señor es un deleite. Alguien me preguntó una vez cierta cosa, ¿no? Porque yo soy descarriado. Y no descarriado porque andaba dando mal ejemplo, sino descarriado porque la misericordia de Dios no alcanzó mi vida. Lo explico ahora. Gloria a Dios. Hermanos Jorge y Noemí creo que se acuerdan de la manera que yo me conducía en la iglesia. Niños, quietos. No, que esa silla está mal puesta. No, eso no. Recto. Hermano Jorge, no sé si se acuerdan, pero así. No, ese no. ¿Y qué es lo que pasaba? Andaba en mi ego, hermanos. Pero nunca comprendí lo que la gracia del Señor es. O sea, yo me mantuve ciertos años con esa pecho saltado, siendo un cristiano ejemplar, supuestamente. Pero Dios no había llegado a mi vida. Aleluya. Porque ahora que yo veo a Dios, yo digo, qué tonto, nunca lo conocí. Aleluya. Nunca lo conocí, mis hermanos. Pero el Señor vio en mi corazón el deseo de que yo lo que hacía, lo hacía porque no quería dar mal ejemplo de mi Dios. Pero nunca lo llegué a conocer a Él porque nunca le di el chance de que fuera Él que tomara el control de mi vida, sino que yo siempre fui yo, siempre era yo. Y esto no se trata de nosotros, esto no se trata de lo muy macho que nosotros seamos, de lo muy fuertón que seamos, se trata de Dios. Se trata de que Dios le dice que sea humilde, que se humille, que el Señor lo exaltará en el tiempo. Cuando sea el tiempo. Aleluya. Pero eso en la misericordia de Dios me deja entender. Porque en ese tiempo jamás yo iba a poder dar mi brazo a torcer. Amén. Pero Dios es bueno. Amén. Aquí estoy. Dios me trajo de nuevo. Me permitió andar en el mundo como 12 años. Supuestamente deleitándome. Aleluya. Pero deleitándome con los cerdos, comiendo el vómito de los perros, porque esa era mi naturaleza, restregarme con la inmundicia, restregarme con la suciedad. Pero Dios tuvo misericordia, y de la manera que el hijo pródigo vino a Dios y a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya. De esa misma manera yo vine al Señor. Aleluya. Por misericordia de Dios yo me arrepentí en el trabajo. Poderoso. Pero mire, hermanos, desde entonces las luchas no han sido bonitas. Pero ¿sabe qué? Vale la pena cuando el Señor le abre su corazón, cuando el Señor le mete cirugía y dices: Aleluya. yo sí te voy a cambiar. Entrégame el corazón, entrégame la vida, entrégamela. Y no le voy a decir que ha sido fácil, pero el Señor, puedo dar testimonio de cómo el Señor ha cambiado mi naturaleza. Todavía falta, porque le voy a decir, todavía cometo errores. Aleluya. Pero un día, hermanos, hay una promesa que un día el Señor vendrá y desde las nubes allá nos estará esperando. Amén. Y nuestro cuerpo será transformado. Y entonces sí, ni usted ni yo, ni todo aquel que se vaya con el Señor tendrá problema alguno, ni tendrá dificultad alguna, porque el Señor nos dará esa gran promesa donde nos dará cielos nuevos y tierra nueva, mis hermanos.
donde no habrá necesidad ni siquiera de sol ni de luna, donde el mismo Cordero de Dios será nuestro sol, Él será nuestra luz. ¿Y cómo no va a ser deleitoso venir a la casa de Dios? A pesar de todo lo que se ve, a pesar de todo lo que hacemos mal. Para mí es un deleite ponerme a pensar en las maravillas que el Señor tiene preparadas para nosotros. No es fácil trabajar a veces 10, 12 horas e irse a la cama, a la orilla de la cama a orar. No es fácil para este cuerpo, pero para el cuerpo espiritual que el Señor le ha dado es deleitoso, porque aunque usted está cansado, usted sabe que ese es el momento para hablar con su amigo, para hablar con su Salvador. Y la naturaleza de nosotros nos da esas ganas que aunque estemos cansados con este cuerpo, poder adorar y hablar con nuestro Dios. Aunque nos cuesta porque los tiempos están bien malos para orar. Al menos a mí me sucede. No está fácil hincarse uno y orar 1 hora o 1 hora y media. Eso es a lo que nos gusta orar. Imagínate al que no le gusta. Y bien se nota el que ora. Y bien se nota el que no ora. Porque nosotros somos hermanos como el micrófono. Si yo me lo acerco, usted me escucha duro. Pero si yo me lo alejo, usted no me va a escuchar. Cuando nosotros estamos hablando con Dios, Dios se deja sentir. Pero cuando nosotros estamos lejos de Dios, solo ruido escuchamos. Así que en las cosas del Señor, hermanos, nadie se puede engañar, ni puede engañar al pueblo de Dios. Y la naturaleza de Dios, ya casi terminamos porque se nos fue el tiempo y no sé en qué. Gloria al Señor. Y como le decía, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Ahora, en nuestro caminar, hermanos, nosotros siempre debemos de pesarnos con la Biblia, con la palabra de Dios. Porque si nos pesamos con algo más, vendremos a ser como los romanos. Que cada quien o alguien que tuvo poder cambió algo y eso sigue. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que otro dice. Debemos siempre que alguien predica o alguien le está dando un consejo, llevarlo a la luz de la palabra. Porque si no nos vamos a descarriar. Vamos a creer que estamos en la verdad y vamos a estar en la mentira. Que acuérdese que siempre el propósito del que predica debe de ser de acercar las almas a Dios. Amén. Y el Señor es bonito, hermanos. Quizás usted hoy vino pensando de que yo le iba a agarrar a machetazos, pero ya ve, el Señor nos cambia. Y mire, la palabra es la misma palabra. Ahora, lo que le estoy comparando es el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, aunque esté dentro de la iglesia, va a andar arruinado. Pero el espiritual siempre va a buscar arreglarse. ¿Vienen las debilidades? Vienen. Pero eso no va a detener. Al hombre espiritual eso no lo detiene. Es más, cuando eso pasa, el hombre espiritual, ¿sabe lo que hace? Agarra un paso más grande y se adelanta. ¿Sí? Porque si nos vamos a quedar siempre en la debilidad, ¿la vamos a usar de almohada? No, señores. Vamos a agarrar ventaja de la debilidad y decir, Señor, en estos días no oré, pero hoy sí. Antes que estaba bien atento, oraba 1 hora. Hoy ya va a ver este diablo mentiroso. Voy a orar 2 horas. Así deberíamos de ser. Pero nadie quiere ser así, ¿va?
Pero fíjese que yo sí deseara orar y orar y orar. Y a veces me da tristeza porque he orado 40 minutos y ya mis rodillas. O cuando vengo a despertar, ya ha pasado 1 hora y media, pero dormido he estado. Pero el Señor sabe que en mi deseo estuvo orar. Ahora, ¿cómo yo repongo ese tiempo que me dormí? Cuando voy manejando, cuando estoy trabajando. ¿Por qué? Porque si el tiempo que supuestamente yo le iba a dar a Dios en la noche, yo se lo robé por hacer descansar esta que nos aleja del Señor, pues tenemos que reponerlo. Porque si no vamos a hacernos carnales. Porque acuérdense, cuando nosotros no oramos, nos convertimos en carnales porque empezamos a ver las cosas humanamente y analizarlas humanamente, y eso nos trae un enredo. Pero tenga paciencia. Si está en eso, tenga paciencia. Entréguese al Señor. Entréguese al Señor. Si el Señor eso es lo que quiere, su corazón. Y del corazón para afuera, el Señor le va a poner un traje de santo. Y bienaventurados los que laven sus vestiduras. Amén. Pero si primero cambiamos las vestiduras y el corazón todavía lo tenemos dormido, no nos va a servir de mucho. Pero hermanos, el mensaje es que cuando nosotros vayamos a hacer algo que hacen los naturales, se acuerde que para usted el deleite no es andar haciendo cosas que hacen los del mundo, sino que su deleite debe de ser adorar el bendito nombre de Jesucristo. Y esto, hermanos, todos aquí lo podemos hacer. Pero está en la disposición de cada uno. Porque ya le dije, el Señor nos dio un corazón barrido, organizadito, para que nosotros le pongamos estante, palabra, oración, ayuno, obediencia, sacrificio. Amén. Así que cuando vengan los demonios, vean la casa ordenada, pero bien llena de la presencia de Dios. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde. Poderoso es Dios.